Los educadores son la columna vertebral de una sociedad. Tengo con ellos eterno agradecimiento no solo por todo lo que les aprendo, sino también porque en todos los cargos públicos que yo he desempeñado siempre he tenido la ayuda, la colaboración de los educadores. Para ser gobernador también tuve esa amistad, esa cercanía y ese afecto de los educadores. Solo tengo agradecimiento con ellos. Quisiera aprovechar este espacio que me brinda este homenaje para rendirle gratitud eterna a maestros que he tenido el privilegio de tener, como Dora Cárdenas en mi primaria, a quien le debo ese afán de la lectura, de la escritura, a transformar los salones de clase en centros de pensamiento. Ya en la universidad, grandes maestros como Gonzalo Soto Posada, Fernando Fernández, Memo Ángel, Carlos Arboleda, a la memoria eterna del padre Alberto Ramírez. Todos ellos, sumados a mis compañeros de tantos años como maestro que he sido, merecen mi más sincera gratitud. Me acuerdo mucho del profesor Heriberto Castañeda, que era nuestro profesor de física, que en una materia tan difícil logró hacer que todos nosotros nos interesáramos y tuviéramos un excelente resultado. Fue uno de los mejores profesores de mi vida. Este mensaje es para mi profesora de literatura de bachillerato en el Colegio Jesús María, Beatriz López de Mesa. Beatriz López de Mesa fue la mujer que me enseñó de verdad a leer. Ella me guió por el camino de la literatura, desde la literatura española, la literatura universal, y generó en mí el amor inmenso que todavía siento por leer y por aprender. Particularmente me marcó la vida y me sirvió mucho para ser hoy quien soy, el profesor Carlos Moreno Gómez, en la escuela del corregimiento de Santa Rita de Ituango. Fue el primer profesor que me dio un premio por la alumna más destacada del colegio y de la escuela. Y eso marcó mi vida. La primera vez que él me puso ante todo el auditorio, ante toda la escuela, a darme ese regalo por alumna destacada, ese día pensé que se abría un espacio inmenso y así fue. El profe que me marcó a mí en mi vida está en la parte universitaria. Salgo muy niña del colegio, entro a la universidad y emprendo mi verdadera identidad. Allí me formó, me dio los derechos, me hizo auténtica, descubrió todas las oportunidades y todo lo que podía dar yo como una mujer profesional. Este es Guillermo Montoya. Hoy una persona supremamente, lo adoro, sigo en contacto con él, sigue mis pasos y lo quiero mucho. Quiero recordar al doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, que fue presidente del Consejo de Estado hace como 2 añitos, y lo recuerdo mucho porque me enseñó las ciencias jurídicas no solamente desde el contexto literal, sino siempre fue muy filosófico en todo el escenario jurídico, y creo que eso fue un gran aporte para mi carrera. El docente que yo más recuerdo en mi vida es el profesor Javier Carvalho, de la Universidad de Antioquia, profesor de Contabilidad 1 del programa de Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué lo recuerdo? Lo recuerdo porque el primer día de clase hubo una experiencia muy bonita. Yo en mi bachillerato, en el Liceo Santo Tomás de Aquino de Titiribí, yo no vi contabilidad, yo no sabía qué era contabilidad. Veíamos unas vocacionales que eran unas artes plásticas que nada tenían que ver con la contabilidad. El primer día de clase yo me presenté a Contaduría en la Universidad de Antioquia y pasé, sin saber nada de contabilidad. El primer día de clase el profesor preguntó: levanten la mano quienes hayan visto contabilidad o tengan nociones de contabilidad. Todo el mundo levantó la mano excepto yo. El profesor luego preguntó: levante la mano la persona que no ha visto nunca contabilidad ni sabe nada de contabilidad. Y yo levanté la mano. El profesor dijo: vamos a empezar contabilidad 1 como si todos estuvieran como Jairo Can, sin conocer absolutamente nada de contabilidad, sin conocer principios de contabilidad, nada. Vamos a empezar todos de cero. Hoy le doy gracias a Dios a ese profesor que en su momento tuvo ese acto de justicia,
porque gracias a él me gradué como contador de la Universidad de Antioquia. Sin duda alguna fue una profesora, la primera que yo tuve y la que me enseñó a leer, mis primeras letras, una docente entrada en años, con una pedagogía un poco exigente y para la época pues muy rigurosa, y yo creo que de eso me marcó tanto porque era mi primer año de estudio, pero todo eso sirvió para lo que hoy, gracias a Dios, hemos proyectado en nuestro proyecto de vida personal y profesional. Guillermo Arango Montoya es el maestro de la vida, a quien hoy tengo que decirle desde este escenario que gracias a él definimos entre los dos que iba a estudiar medicina, que no me arrepiento y que si algún día muriera y volviera a nacer, volvería a estudiar medicina, porque es el culto a la vida, el culto a la salud, a los derechos humanos, lo que hoy me permite estar ocupando este espacio. La persona que yo más recuerdo en su misión de docente que más me ha marcado fue el padre Alejandro Arias, que era el profesor y también a su vez era el rector del colegio donde nosotros estudiábamos en el municipio de Betania y donde hice todo mi bachillerato. Él fue una persona que nos formó en valores, que nos hizo entender muchos principios y muchas actividades que fomentó en nosotros para que fuéramos unos ciudadanos íntegros. Recuerdo dos muy importantes: la profesora Francia, que fue mi primera maestra de primero de escuela, una gran mujer, una persona que la recuerdo aún como una gran docente, una gran maestra que nos dio unas bases importantes. Recuerdo cuando decía que uno es capaz de llegar hasta donde se proponga, y esa frase nunca se me va a olvidar. Y un gran profesor también, Darío Piedrahita, creo que aún vive, de segundo de primaria, un hombre también con una exigencia muy grande y un gran docente que también nos regañó mucho y también nos castigó, pero en el buen uso de la palabra, nos sacaba de clase, nos paraba un rato para que los compañeros nos vieran cuando cometíamos alguna imprudencia, porque éramos niños, dábamos mucha lidia, pero gracias a esos dos docentes, a esos grandes maestros. La señorita Norma por su constancia, segundo momento en la adolescencia, Néstor Raúl, competencias académicas, exigencia, disciplina, y mi vida universitaria alrededor de dos grandes maestros, Armando Luis Calle, por su precisión jurídica, y el maestro Félix de Bedú, sabiduría y mucha pacificidad, o sea, muy amplio, muy libre. A ustedes, mis maestros, a los maestros que están en lo más alto de la vereda, a los maestros que están en el municipio, al maestro que está en el salón más lujoso de la más grande universidad, al humilde maestro que todos los días se levanta con el sol a cuestas para enseñarnos las letras y los números. A todos ustedes, no nos basta un mes ni un día para agradecerles. Necesitamos el trabajo constante y continuo de todo nuestro equipo de trabajo para que todo lo que hagamos sea para agradecerles a ustedes, nuestra razón de ser. A todos y de parte de todos, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profes. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, maestros. Gracias, profe. Y gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, mi profe. Gracias, profe, por lo que has hecho por mí. En este mes de mayo invito a toda Antioquia que digamos gracias, profesores.